Bueno, como todos sabemos, el transformador consta de tres grandes elementos: devanado primario, secundario y el núcleo acorazado. Bueno, para que un transformador funcione, nosotros suministramos una corriente alterna, generalmente de un valor entre los 200 por ahí. Y en los dos, en el extremo del devanado secundario, de la bobina del devanado secundario, generalmente cuando nosotros medimos con un tester, medimos una corriente menor, pero sigue siendo alterna. ¿Por qué sigue siendo alterna? Porque la corriente alterna genera un flujo en la bobina, en el devanado primario. Ese flujo recorre a través de todo el núcleo y se induce en el devanado secundario. Y por eso que nosotros cuando medimos en los dos extremos de bobina podemos ver en tester que marca. ¿Qué pasa si nosotros suministrásemos en vez de una corriente alterna, corriente continua? Y bueno, lo que va a pasar que la bobina, el devanado primario, no va a generar un flujo, porque al ser continuo no hay variación de la tensión en la sinusoidal, no hay variación. Y bueno, y al no haber variación en el devanado secundario, en el extremo de la segunda bobina, no vamos a tener tensión, va a ser cero. ¿Qué es el flujo disperso? A continuación, antes de comenzar a responder la pregunta, se observarán dos imágenes donde se visualiza dicho flujo disperso. Hola, bueno, para empezar a responder a la pregunta, voy a decir que mientras que el conductor por el que pasa la corriente eléctrica de un transformador posee un aislante para que, bueno, la corriente circule por el conductor y no se originen pérdidas por esta razón. Cuando hablamos de flujo magnético, no existen materiales que sean aislantes con respecto a los campos magnéticos, por lo que una parte del flujo magnético total, que es producido por el circuito magnético, se pierde. Lo que quiere decir que el flujo del circuito no solo cierra por el núcleo del transformador, sino que también por el espacio que lo rodea. Bueno, este flujo que cierra circuito por el aire se llama flujo disperso y se considera una pérdida en el transformador. Eh, la proporción de flujo disperso depende de las dimensiones y la forma de los elementos que componen el circuito magnético. Bueno, para conocer lo que es un transformador de núcleo acorazado, primero tenemos que conocer el transformador básico, que es el que está arriba a la izquierda, que tiene dos columnas y en cada columna hay un devanado y están unidos por un circuito magnético llamado núcleo. El funcionamiento de este se basa en la ley de inducción de Faraday y al conectar el devanado secundario a una fuente de corriente alterna, se establece un flujo magnético variable que circula por el núcleo y induce al devanado secundario una fuerza electromotriz. A su vez, al inducir corriente alterna en el secundario, se contrarresta el flujo magnético, induciendo sobre el primario una fuerza contraelectromotriz. Sabiendo esto, podemos hablar ahora de los transformadores de núcleo acorazado. Este tiene otro tipo de construcción. Tiene tres columnas y una central que tiene una sección que es doble, el doble de sus laterales. Sobre esta columna central se disponen los devanados aislados entre sí. Bueno, esta construcción permite y logra reducir el flujo magnético disperso. Y normalmente se construye con el devanado de menor tensión en la parte interna del transformador y la de mayor tensión en la parte externa. Bueno, entonces, gracias a la construcción de este, es más eficiente y eficaz. Todo el campo magnético que pasa por un bobinado también va a pasar por el otro y luego va a retornar por los laterales.